A ver, si pensamos en Panamá, lo primero que se nos viene a la cabeza es el canal, ¿verdad? Esa obra de ingeniería que lleva más de un siglo moviendo el comercio mundial. Pero, ojo, porque la verdadera revolución ya no está en lo que flota, sino en algo que fluye de forma invisible: los datos. Hoy vamos a ver cómo Panamá quiere pasar de ser un simple lugar de paso a convertirse en un centro de inteligencia. Y aquí es donde empieza lo interesante, la paradoja. Porque, a ver, si Panamá es, digamos, el corazón del transporte marítimo mundial, ¿cómo es posible que su rendimiento logístico no esté a la altura? Es una contradicción que precisamente los datos nos van a ayudar a entender. Este gráfico lo clava, es la lucha de músculo contra cerebro, básicamente. En vertical tenemos el músculo. Panamá es el número 17 del mundo en conectividad. O sea, barcos, barcos y más barcos. Una pasada. Pero hay, en el eje horizontal, donde está el cerebro, la eficiencia, ahí la cosa cae hasta el puesto 47. Es como un gigante muy fuerte, pero con una coordinación, bueno, mejorable. Muy por detrás de líderes como Singapur. Y claro, la pregunta es inevitable, ¿no? Y la respuesta, que es lo más interesante, no está en lo que se ve, no está en el tamaño de los barcos ni en la profundidad del canal. Está en ese flujo invisible de información del que hablábamos. Vale, para entender bien esta paradoja, hay que fijarse en una métrica muy concreta: el índice de desempeño logístico del Banco Mundial, el famoso LPI. Esta es la cifra que nos da la pista definitiva sobre dónde está la debilidad de Panamá. A ver, para que nos hagamos una idea, el LPI es como el patrón oro, ¿vale? Es el termómetro mundial que nos dice con qué eficacia se mueven las mercancías por un país. Y no es una opinión, se basa en datos y en encuestas a gente que trabaja en esto por todo el mundo. Resulta que el LPI se apoya en 6 pilares, desde las aduanas hasta la infraestructura. Pero el que nos interesa aquí, el que está resaltado, es la trazabilidad. Y ojo, porque esto ya no va de cemento, esto va de datos. Mide la capacidad de seguir un envío en tiempo real. Es, vamos, el cerebro digital de toda la logística. Y claro, aquí vemos el porqué de todo esto en las cifras de Panamá. Fijaos, mientras su infraestructura tiene una nota, bueno, aceptable, su puntuación en trazabilidad, un 2,95 sobre 5, es un auténtico lastre. Es que son justo las áreas que dependen de la tecnología las que le tiran para abajo en la clasificación general. Entonces, la clave de todo esto es que el verdadero cuello de botella del comercio mundial ya no es solo físico. Es esa brecha digital que cada vez es más grande entre los países que ya controlan los datos y los que, bueno, se están quedando atrás. Este gráfico es que lo dice todo. La línea de arriba, los líderes como Singapur, que no paran de mejorar en trazabilidad. La de abajo, las economías emergentes, que se estancan. La brecha digital, como se ve, no hace más que crecer. Al final, la ventaja competitiva hoy en día no es tanto dónde estás geográficamente, sino cómo de inteligente gestionas la información. Pero bueno, como suele pasar, esta debilidad, esta brecha, en realidad esconde una oportunidad, pero una oportunidad gigantesca. Vamos a ver ahora el dineral, el valor económico que hay sin explotar en esos mismos datos que Panamá y muchos otros puertos están prácticamente regalando. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Pues de esto, 6.500 millones de dólares. Ese es el valor estimado del mercado de la inteligencia marítima para 2030. Un mercado que se construye al 100% sobre los datos que generan los puertos. Y es que el proceso es alucinante. Imaginemos, un sensor en un puerto pilla un dato súper simple, la ubicación de un barco. Ese dato viaja a una plataforma de inteligencia, se procesa y ¡zas!, se convierte en un producto de altísimo valor que se vende a los mercados financieros. De repente, una señal súper simple influye en decisiones de millones y millones en seguros y fletes. Y esta cita que vemos ahora es demoledora. Hay empresas, compañías privadas, que están llegando a valer más de 1.000 millones de dólares, los famosos unicornios. ¿Por qué? Pues por monetizar datos que los puertos están generando gratis. Claro, ante este panorama, Panamá ha dicho hasta aquí hemos llegado y ha diseñado un plan de lo más ambicioso. No solo para solucionar su paradoja, sino para por fin quedarse con todo ese valor que se estaba escapando. Y esto implica un cambio de mentalidad, pero radical. A ver, el modelo antiguo, el del siglo XX, era que pasen los barcos y cobrar peajes. Punto. La nueva visión, la del siglo XXI, es capturar el flujo de información y vender inteligencia. Y el plan, como vemos, es muy ambicioso, pero está clarísimo. Tiene 4 fases y el objetivo es pasar del puesto 47 a estar entre los 20 mejores del mundo. Empezarán poniendo los cimientos legales, luego integrarán los datos, después pasarán a monetizarlos con inteligencia artificial y finalmente la idea es posicionarse como el hub de inteligencia de las Américas para 2035.
Y ojo, que esto no son solo palabras en un papel, son acciones súper concretas. Se va a crear el Panama Maritime Data Center, se va a aprobar una ley de soberanía de datos portuarios, se van a integrar los datos del canal, de los puertos, de las aduanas, también se lanzará un observatorio de la flota mundial y, por supuesto, se van a desarrollar herramientas de inteligencia artificial y un gemelo digital para los puertos más importantes. Y todo esto nos lleva a una conclusión final muy potente, porque lo que está haciendo Panamá es, en el fondo, un reflejo de una tendencia mundial que está cambiando las reglas del juego del poder. El tema central es este, y es muy sencillo de entender. El canal, el cacharro físico, fue el gran activo estratégico del siglo XX, pero hoy el control de la información que pasa por ese mismo canal, ese es el nuevo campo de batalla, el poder del siglo XXI. Y por eso este caso es tan importante. Lo que está haciendo Panamá es, en realidad, un manual de instrucciones para cualquier país, para cualquier sector, cuyos activos principales estén dejando de ser físicos para ser digitales. Se trata, ni más ni menos, de cómo se defiende el valor de una nación en este nuevo mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que yo creo que define nuestra época. En pleno siglo XXI, ¿qué tiene más valor? ¿Ser el dueño del canal que une dos océanos o ser el dueño de los datos que fluyen por él? Pues de la respuesta a esa pregunta depende nada más y nada menos que el futuro del comercio y del poder en el mundo.